Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Madre e Hija. Estamos pues muy contentas y muy alegres otra vez de poder estar aquí con ustedes y poder platicar sobre cuestiones que nos competen a todos y a todas en este país. Y estamos en el episodio número 9. Casi vamos al episodio número 10 y pues hoy estamos bien acompañadas. Más adelantito vamos a platicarles de quién se trata y pues esta va a ser una serie de episodios, ¿verdad? Donde vamos a platicar sobre la violencia política contra las mujeres, que es un tema que creemos que es muy importante poder ponerlo a la mesa y poder platicarlo. Gracias, Sofi. Bienvenida nuevamente. De verdad nos da mucho gusto estar. Veíamos que hace 6 meses nos veíamos en estas cámaras y pues es un placer estar nuevamente. Además, con nuevo set, agradecemos a Estudios Faisán por este nuevo set y el acompañamiento que siempre se nos ha brindado. Y como bien decía Sofi, vamos a abordar la problemática de la violencia política contra las mujeres, un fenómeno muy fuerte, una problemática no visibilizada, ¿verdad? Hemos hablado y abordado sobre diferentes formas de violencia, sin embargo, la violencia política todavía no se ha visibilizado con la magnitud que se debiera como tal. Esta va en relación a tener una coordinación con la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, con el apoyo de ONU Mujeres, quienes estamos preocupadas por esta problemática y queremos dar insumos, ¿verdad? Y algunos temas, recomendaciones en torno a cómo podemos contrarrestar esta violencia política contra las mujeres. Y el día de hoy vamos a abordarlo, va a ser episodios con funcionarias, con servidoras públicas que nos van a abordar este tema o esta problemática como tal. El día de hoy tenemos invitada a una joven mujer, eso nos alegra mucho que haya mujeres jóvenes que están interesadas en abordar esta problemática y contamos con la presencia de Linda Lai. Linda Lai es encargada de la unidad de género de la Secretaría General de la Presidencia y pues es un gusto poderla presentar. Bienvenida, Linda, bienvenida, y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Lorena, Sofi. Para mí es un placer de verdad ser parte de este espacio que están construyendo y traer a la mesa y a la conversación pública, digamos, esta problemática que nos atraviesa a toda la sociedad, ¿verdad? Gracias, Linda. Efectivamente es hablar. Acabamos de pasar un evento electoral ya el 2023. Queremos saber cómo lo viste, ¿verdad? Cómo se vivió, cómo las mujeres pudimos ser afectadas ante ese fenómeno, ante esa violencia política contra las mujeres. Pero previo a eso quisiéramos saber algo de ti, que nos cuentes. Súper, sí. Bueno, yo soy trabajadora social. Tengo 26 años y soy feminista, me desempeño ahora en la administración pública, ¿verdad? Sin embargo, pues me he desarrollado también en sociedad civil, en ONGs y muy contenta, la verdad. Siempre todos estos temas de género, de prevención de las violencias me convocan porque, digamos, pues parte de mi vida también fue afectada, impactada por las múltiples violencias que vivimos, desde la familia, en la comunidad, ¿no? Entonces, así como mi caso, estoy segura que muchas personas que nos escuchan conocen algún caso de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Tal vez es una amiga, tal vez es nuestra mamá, tal vez es nuestra hermana, alguna vecina, pero no podemos decir o omitir, obviar que no existe, nos afecta. Y hoy vamos a hablar justamente de cómo no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces es algo que me gustaría ir problematizando con ustedes. Claro que sí. Gracias, Linda, y bienvenida nuevamente. Bueno, ya que pues ya Linda nos platicó y también nos dio un preámbulo acerca de las violencias que vivimos, y lo decimos así porque realmente creo que las tres que estamos aquí pues hemos vivido diferentes tipos de violencia en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos, pero ahorita específicamente queremos que tú, Linda, nos cuentes y nos comentes desde tu punto de vista, ¿verdad? Que si existe la violencia política, si la has vivido y cómo tú la defines.
Claro, bueno, en principio decir que ya hay muchas teóricas que han definido qué es la violencia política, así que no me voy a robar sus definiciones. De hecho, muy puntualmente Marcela Lagarde, ¿verdad? Una feminista mexicana, ella hablaba de cómo la violencia política contra las mujeres es una manifestación estructural de la desigualdad de género. Así es. ¿Verdad? Y son todas esas acciones, y ojo otra vez, estructurales, ¿verdad? Que parten de un sistema. O sea, múltiples cosas, no son eventos aislados, queremos decir, no es algo que te sucedió a ti, que tú quisiste participar en un partido político y es algo muy particular, es algo que le sucede a muchas. Así y que se reproduce, el mismo sistema lo reproduce. Obstáculos, desde narrativas, desde lo económico, lo simbólico, lo psicológico. Entonces, hay muchos elementos que sirven para reproducir esta violencia política contra las mujeres. Vamos a decir, por ejemplo, lo simbólico, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, mensajes como, es que las mujeres son muy sentimentales, entonces ellas ponen primero sus emociones y eso les dificulta el momento de tomar decisiones? Tú decías, si me ha pasado, yo estuve en trabajo social, íbamos a hacer la junta de la clase, ¿verdad? Y trabajo social es una carrera eminentemente femenina, somos un montón de mujeres. Sí. Y había un compañero y yo y otras, digamos que nos estábamos postulando para la presidencia de la clase. Y justo alguien dijo lo que les comenté. Las mujeres somos muy sentimentales para tomar decisiones, ellos son más racionales. Entonces que sea él. ¿Verdad? Al final gané yo. Pues sí, qué bueno, ¿verdad? Que no ganó lo racional. Digamos que, y fue justo por una discusión y todo, pero, o sea, son discursos que se manejan y que reproducen estereotipos de género, roles de género, las mujeres en la casa, los hombres en lo público, nosotras, la familia, el cuidado de los hijos, las hijas, y ellos pues pueden tomar estos espacios públicos, ¿verdad? Lo otro, la violencia psicológica también, ¿verdad? Sí. Muchas veces es importante decir que la violencia política no solo es quienes, digamos, las mujeres que quieren hacer política partidaria. Así es. Sino que las activistas, las defensoras de derechos humanos, las que se quieren sumar a espacios de toma de decisiones públicos o privados. Así es. Y que de alguna manera desestabilizan el estatus de quien toma la decisión que ha instaurado el patriarcado, ¿verdad? Entonces, desde lo psicológico también son como intimidaciones o incluso la implantación de la duda. ¿Será que lo vas a lograr? Uh-huh. ¿Será que tú sos capaz? Mira, porque son un montón. ¿Y si te dicen algo? ¿Cómo vas a tener no solo la autoestima, la autoridad, el poder de defenderte? Entonces, la implantación de la duda, ¿verdad? ¿Y si yo no puedo? ¿Y si yo no soy capaz? ¿Y si se burlan? Eso desde lo básico, pero luego también está la intimidación tal cual, o sea, la intimidación y los insultos, y generarte que tú no perteneces ahí. Y lo peor es la violencia, cómo eso se traduce a violencia física, de cómo hay mecanismos que nos disciplinan entonces. Uh-huh. Y es que eso es muy fuerte de ustedes, o sea, la disciplina es como un castigo público. Sí. O sea, una intenta salir y entrar, digamos, a esos espacios políticos y te buscan destruir o buscan a esa que lo intentó destruirla para decirles a todas, para decirnos a todas, ese no es nuestro lugar. Sí. Y es bien fuerte, o sea, porque al final tú decís casos de criminalización. Así es, claro. Cómo
a compañeras, digamos, les han dicho, pero saber qué hizo ella para estar en ese espacio, ¿verdad? Y empezar a vincular temas sexuales también, ¿verdad? Entonces, denigrar lo que se piensa de una persona, ¿verdad? O sea, la persona tal cual. Sí. Entonces es bien fuerte, y al final pues también decir la violencia institucional, o sea, las mismas instituciones son las que ya tienen en sus estructuras como esos obstáculos que hacen que a una se les dificulte, digamos, ir tomando espacios de toma de decisión. Entonces, claro, eso un poco es la violencia política. Sí. A ver, Linda, 26 años, muy joven, de verdad. Y el escucharte de que vienes del activismo, también feminista, de verdad me da como la idea de que empezaste muchísimo más joven en todo esto, ¿verdad? Y el escuchar esa violencia que viviste de alguna manera en trabajo social, si no estoy mal, es... Como mujer joven, ¿has vivido otras violencias? ¿Cómo te han hecho sentir o qué ha significado para ti? Me refiero a la violencia política, y efectivamente no es una violencia política únicamente partidaria, porque lamentablemente cuando oímos política siempre lo asociamos a un partido político, que esa es una forma de participación política en lo público, ¿verdad? Pero también esas otras formas de participación en lo social, ¿verdad? En organizaciones, estudiantil, todo lo que requiere un espacio de toma de decisiones, un espacio público para las mujeres, nos pone en un lugar vulnerable, no sé si llamarlo vulnerable, ¿verdad? Pero efectivamente pasa por eso. Pero sí quisiéramos saber cómo te has sentido como mujer joven en esa violencia política. Claro, yo creo que también es importante que todas las personas sepamos, digamos, que se ha teorizado sobre la violencia política interseccional también, así ¿verdad? Es. Y cómo otras identidades que nos atraviesan, digamos, ¿qué son las identidades? Justo lo que decía Lorena, ¿verdad? La edad, el pueblo de pertenencia, el lugar donde nacemos, incluso nuestro color de piel, los privilegios de acceso a educación, a servicios que hemos tenido, todo eso hace que las personas tengamos mayor oportunidad a privilegios o mayores obstáculos y por lo tanto mayor opresión. Entonces, como mujer joven, por supuesto que el adultocentrismo es una de las opresiones que nos atraviesan. Pero digamos, estoy completamente segura que, aunque yo pueda dar y contar las experiencias, este país es un país es desigual, ¿verdad? Racista, discriminador, y entonces, digamos, yo puedo ver cómo a otras compañeras se le han limitado oportunidades por ser afrodescendientes, por ser indígenas, por tener alguna discapacidad, por ser del área rural, por tal vez tener hijos jóvenes, ¿verdad? Por no tener acceso a educación. Entonces, sí hay muchísimas más barreras que se suman, digamos, a la violencia política que se pueden vivir las mujeres en toda su diversidad, decías tú en un inicio, ¿verdad? Sí. Entonces es bien difícil y es súper importante que tengamos en cuenta ese tipo de elementos para hacer un análisis más rico y no hacer solo juzgar a las personas así, por así, ¿sabes? O sea, sí es necesario tener en cuenta, digamos, todas las opresiones que nos atraviesan. Sí, claro, yo creo que es bien, bueno, como antes de empezar el podcast hablaba yo de que tal vez allá en casa se estén preguntando, bueno, ¿qué es la violencia política? O ahora van a salir con otro tipo de violencia, porque pues como tú lo decías, en Guatemala vivimos en pues, un país opresor, machista y todas esas cuestiones que nos atraviesan. Y creo que es bien importante que se pongan estos temas a la mesa, ¿verdad? Para que la gente también se entere que también existen las violencias políticas. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que lo personal es político. Y eso a veces no lo comprendemos
porque, o sea, también hablar de violencia política no solo es hablar de las personas o de las mujeres que están públicamente expuestas en un puesto, pues, político, ¿verdad? Sino que también nosotras, o sea, como también lo decía Linda, ella, pues, platicaba de que nosotras también desde nuestros espacios también vivimos violencia política porque por nuestras luchas, pues, o sea, al final lo personal es político, lo que a mí me afecta también es político. Entonces, la gente dice, ay, no, a mí no me gusta la política, yo no me meto en eso porque es un gran rollo, pero lo que no saben es de que a veces hablar de estos temas estamos metidos en la política. O no hablarlos, es una decisión exactamente. política. Entonces, la gente también a veces se contradice, mi linda Guatemala y sus dobles morales y ese tipo de cuestiones, pero sí considero que es algo que hay que seguir platicándolo y también recordar de que ahora hay un porcentaje, pues no el que esperamos realmente, pero sí hay un porcentaje ya alto de mujeres participando en partidos políticos y que también tienen una posición política y eso pues nos beneficia bastante a nosotras, ¿verdad? Porque ya hay gente que se mete a la política, que son mujeres, pero que lastimosamente también pasan por este tipo de violencias y eso mismo hacen que no participen, ¿verdad? Entonces, sabemos que la violencia se ejerce por alguien externo, ¿verdad? Entonces, quiero que tú, Linda, nos platiques, ¿verdad? O que nos digas quiénes crees tú que ejercen estas violencias políticas. Claro, sí. Bueno, en principio es importante mencionar cómo estamos, los datos, ¿verdad? Sí. Tú decías que ya hay compañeras, digamos, que se suman y se atreven a estar en los espacios de toma de decisión. Y efectivamente, en Guatemala, el 52% de la población somos mujeres, el 53% de las personas universitarias somos mujeres, y fuimos el 54% en el padrón electoral en las elecciones pasadas, según el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Entonces, somos mayoría. Claro. Pese a eso, en el Congreso de la República únicamente hay 32 mujeres de 160 escaños. Eso significa el 20%. Claro, y en las municipalidades, según el Tribunal Supremo Electoral, 257 mujeres se postularon a ser alcaldesas. ¿Saben cuántas alcaldesas hay? 12. Y una indígena. Y una es indígena, y igual en el Congreso una es indígena. Así es. Entonces, en los gobiernos municipales significa que el 3% de la autoridad en una municipalidad es una mujer, únicamente. Sí. Y justo decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué Guatemala es un país? Por ejemplo, el año pasado estábamos en el puesto 117 de 155 países de brecha de género, según el Foro Económico Mundial. Y pasamos, gracias a todo, digamos, lo que hemos estado haciendo en esta administración, al puesto 93. Subimos, o sea, bajamos, digamos, 24, casi. Seguimos siendo puesto 93, o sea, sí, fueron avances, por supuesto que los celebramos, y los celebramos porque hay que reconocerlo, que pese a todo un sistema que estructuralmente ha sido muy fuerte, que nos ha excluido, estamos dando, digamos, reformas. Pero entonces preguntamos, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? En realidad las violencias son tan fuertes. Y digamos, yo no podría decir que es una cuestión de hombres contra mujeres, ¿verdad? Algo que sí creo profundamente es que el feminismo tiene que, digamos, sumarse a lo colectivo, a lo popular, ¿verdad? Y esto significa que, digamos, el patriarcado hace una alianza con las élites hegemónicas, ¿verdad? Sí. Y con el capitalismo como tal, y entonces, digamos, es una élite, o sea, es un grupo pequeño, el patriarcado alimenta el capitalismo alimenta el patriarcado, ¿sí? Y quiero decir que, de alguna manera, hay una estructura
donde muy pocos con mucho poder económico están arriba y casualmente son hombres, ¿verdad? O sea, pero no son cualquier hombre, es un hombre blanco, burgués, ¿verdad? Sí. Dueño de capital, digamos. Y tal vez hay algunas pocas, pero sí muy pocas mujeres también blancas. Y entonces, ¿qué pasa? Ahorita no sé si ustedes han visto cómo lamentablemente hay un gran retroceso en los avances que se han tenido en derechos de las mujeres en muchos países y hay una regresión del neofascismo, ¿verdad? Y cómo se están instaurando narrativas, digamos, de esta lucha cultural, digamos. ¿A quién le conviene creer que hay una lucha entre hombres y mujeres? Por ejemplo, con este tema del feminismo. Uh-huh. Pues a alguien que nos quiere divididos como sociedad. A un sistema, digamos, para no ponerlo como personas específicas. Es un sistema. Claro. Entonces, las mujeres necesitamos que toda la sociedad se sume, ¿verdad? Porque esto lo que hace creer es a los hombres, digamos, que no tienen, o sea, que no están en la élite, o los hombres populares. ¿Qué hombres? Los hombres pobres o la clase media, entre comillas, que creemos que somos todo. O sea, hay muchas personas en el país que creemos que somos clase media, pero dejemos de trabajar 6 meses y ¿qué somos? Somos pobres, o sea, claro, no vamos a tener dinero, no tenemos capital, no tenemos. Entonces, o sea, hay un sistema que nos hecho traga. Creer que tenemos algo cuando no. Y no solo eso, que nos quiere en contra. Y entonces hay grupos que dicen, las feministas aquí, las feministas allá. No. O sea, con tu pregunta es cualquier grupo, colectivo, feministas, los sindicatos, los grupos populares de los movimientos originarios, cualquier movimiento popular que busque desestabilizar el status quo, que protege a unos muy pocos y que esto no es de ahorita, esto es histórico, esto es de miles de años, va a ser visto mal, ¿sí? Uh-huh. Y entonces le hace creer a algunos hombres que tienen este poder, el capitalismo, ¿verdad? No solo que tiene más poder que las mujeres, digamos, y nos ponen en contra. Y no logramos vernos como iguales en una misma lucha que es por una sociedad digna, por una sociedad donde las personas podamos tener oportunidades, responsabilidades y derechos por igual. Es que eso es lo que se busca. Sí, pero un poco complementando o no sé, o haciendo unas acotaciones. Sí, efectivamente todo este sistema heteropatriarcal, capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, pues sí, es una cuestión estructural, es muy profunda. Sin embargo, alimenta y sigue alimentando todos esos estereotipos, esos roles de género, efectivamente, que también llevan a ese hombre pobre, rural, urbano, estudiante, a cometer también ese tipo de... Académico, con dinero, o sea... Exactamente, regresando a la participación política de las mujeres, efectivamente, esto cultural, esto estructural, no deja participar a las mujeres en ningún espacio de toma de decisiones. En muy, no sé, como decía Sofi, no es solamente a nivel de partido político, es a nivel de todo lo que implica para las mujeres, por decir algo, en una junta directiva de un centro educativo. Las mujeres no tienen la posibilidad a veces de ir a esas reuniones porque las hacen o muy noche o muy temprano, están cuidando a sus hijos, a sus hijas, entonces no permiten tener eso. Partidos políticos, algunas que hemos tenido, yo no sé, esa posibilidad de estar en partidos políticos siendo feminista, nos hemos encontrado con esas barreras, aunque te digan que te invitan a la rosca, no es cierto. Y te lo crees que tenés poder y no es cierto. Llega hasta cierto punto donde dices que tu poder topó. Porque las decisiones no las tomamos las mujeres. Ahí están, te dan la Secretaría de la Mujer y ahí es tu poder. Pero ya cuando hay que tomar decisiones de candidaturas, no lo hacen con una, ¿verdad? Entonces siempre hay barreras. Las reuniones en partidos políticos, por ejemplo, son de noche, en un ambiente social de tragos,
¿verdad? Donde tampoco las mujeres tenemos acceso, y si vamos las mujeres, efectivamente coincido contigo, hay política mediática en desacreditarte como mujer, ¿verdad? Y así podemos ir comentando tantas cosas, y creo que sí, está bien lo que tú mencionaste de quienes ejercen esas violencias políticas, pues sí, es todo ese sistema, pero también hay que hacer ver que también habemos corresponsables, y estoy hablando de hombres que están creciendo, de educación. El sistema educativo no permite cambiar ese pensamiento, ese imaginario de cómo podemos transformar esas relaciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y sí coincido, ¿verdad? La perspectiva y la implementación de la perspectiva de género sí tenemos que irla haciendo. Y creo que en las instituciones del Estado se hace como muchísimo más fuerte en términos de que tienen la responsabilidad de ir transformando este sistema lamentablemente patriarcal, capitalista, que no va a ser de inmediata acción, pero creo que sí hay que ir incidiendo en esas cosas. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo podemos contrarrestar? Bueno, yo ahí dije algunas, ¿verdad? ¿Cómo podemos contrarrestar esas violencias políticas contra las mujeres? Sí, bueno. ¿Qué instituciones, podrían ser como las responsables? Porque esto también se trata, que no lo hemos hablado, de que sí han ejercido violencias contra nosotras, las que hemos participado políticamente en un espacio. Y, por ejemplo, a nivel comunitario y todo, las mujeres sienten mucho miedo de denunciar y no saben a dónde. ¿Cómo podemos contrarrestar? ¿Y quiénes serían esas instancias responsables para ir a poner una denuncia, por ejemplo, donde un alcalde nos está acosando en términos políticos porque es la mujer que como habla, es la mujer que hostiga y mueve a las otras mujeres? No sé, ese tipo de cosas. Sí, la verdad que es bien complicado. Y creo que no hemos tenido como sociedad la suficiente conversación sobre el tema. Porque, como comentaba, a mi parecer, se busca que el tema genere más que como consensos, disensos, y que nos peleemos grupos contra grupos, y que no entendamos que esta es una lucha colectiva y que es un sistema que nos limita de muchas formas, ¿verdad? Decía nuevamente Marcela Lagarde, para que haya una verdadera democracia deben de haber mujeres, ¿verdad? Porque y representación, digamos, de todas los grupos en una sociedad, y estamos en un momento tan álgido como a nivel mundial, donde la polarización instaurada a través de nuestros dispositivos, de las redes sociales, es mucha. Y el algoritmo juega un papel muy delicado en mostrarnos solo lo que nosotras estamos de acuerdo, y entonces hacernos creer que nuestra visión, y que, por supuesto, esto está de acuerdo conmigo. Entonces no me permito ver o escuchar otra perspectiva, y es bien difícil. A mí me incomoda. ¿Cómo no me va a incomodar cuando yo escucho un discurso, digamos, que yo digo, no? Respiremos. Pero sí, o sea, en principio, digamos, traigo esto a la conversación porque creo que es necesario que tengamos más conversaciones sobre el tema, y que tengamos una escucha activa, ustedes, de verdad, que busquemos no posicionar nuestras ideas y que retomemos la humildad. Es que estamos en un mundo donde los egos son tan grandes y donde yo creo que mi palabra es la última y no me permito escucharte. Paulo Freire decía, para que haya un diálogo, desde la educación popular debe haber una escucha activa, porque si desde un inicio, desde que empezamos nosotras a hablar, yo no tengo la disposición de escuchar tu punto de vista, ahí no hay un diálogo. Entonces ahí no estamos construyendo conocimiento, no estamos construyendo nada. Entonces, en principio, un cambio cultural, ¿verdad? Que eso sería como donde nos compete a todas y todos, pues. Pero por supuesto que hay que hacer también un cambio estructural desde las instituciones, y aquí hay como muchos también debates, ¿verdad? Hay personas que dicen cómo desde la institucionalidad, que la institucionalidad, su base tal vez probablemente es patriarcal, cómo desde ahí la esencia la cambiamos. ¡Hala, qué buen problema filosófico! Súper interesante. O sea,
si la esencia de la institucionalidad era eso, entonces ya no va a ser, no sé, me parece una cosa increíble. Entonces, pero sí creo que si está la institucionalidad y si es un acuerdo colectivo, digamos, como sociedad, entonces desde ahí se deben destinar los recursos. Y sí debe de haber una exigencia, ¿verdad?, por parte de los grupos, una incidencia política para que se destine parte del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Siempre lo menciono. Es el dinero que todas y todos pusimos. O sea, compramos un Tortrix en la tienda, cualquier cosa, y ahí hay un impuesto. O sea, todos siempre, desde siempre hemos pagado impuestos. Entonces se debe de exigir a las instituciones que se cumpla, digamos, con ir disminuyendo esta problemática, ¿verdad? Al final, la intención siempre es hacer un mejor país, ¿verdad? Un país donde podamos ser felices. Nos han robado incluso el derecho a ser felices, a tener esperanza y vivir siempre del fatalismo y decir, esto nunca va a cambiar. Sí. A mí no me gusta la política, que eso no me afecta. ¿Verdad? Y pensamos que entonces nos aislamos, pero siempre nos va a atravesar todo esto, es colectivo. No podemos vernos, y eso es lo que le interesa al neoliberalismo, vernos como eventos aislados, poner la carga en nosotras como personas y decir, porque tú no te esforzas lo suficiente, no salís adelante. No, es que yo me esfuerzo porque yo quiero llegar, digamos, a un puesto político, pero es toda una estructura la que no me deja. Entonces, ver esto como algo colectivo que nos atraviesa a todas nuevamente las personas. ¿Qué instituciones? Por supuesto, decir que la institucionalidad a favor de las mujeres en Guatemala han sido luchas y ganancias, digamos, o logros de los movimientos de mujeres, ¿verdad? Las mujeres, y no es reciente, no es de que apenas desde el año 2000, no, desde hace muchos años, muchísimos, las mujeres en todo el mundo han dado una batalla, han entregado sus vidas, han entregado sus ideas, han vivido, digamos, diferentes flagelos, ¿verdad? Para que nosotras hoy podamos tener derechos y la institucionalidad hoy que podemos mencionar, por ejemplo, la CEPREM es parte incluso de los acuerdos de paz, ¿verdad? O sea, tuvo que pasar toda una guerra para que hoy podamos hablar de que hay una institución específica para los derechos de las mujeres, la Defensoría de la Mujer Indígena, un avance, y porque las mujeres indígenas han tenido, digamos, han hecho también su incidencia política, las unidades de género en todas las instituciones del Estado, que apenas desde el año 2013, apenas, o sea, es que es muy reciente si lo vemos así, se instauraron obligatoriamente en todos los ministerios y secretarías. Entonces, estas son algunas instituciones desde el organismo ejecutivo, ¿verdad? Por supuesto que hay en el organismo judicial, en el organismo legislativo, espacios para, desde prevención, desde atención, desde sanción, ¿verdad?, de esta situación, pero sigue sin ser legislado. Por ejemplo, no hay un delito tipificado que se llame violencia política, ¿verdad? No hay. Y tampoco, incluso se está, digamos, asegurando la paridad o la alternancia, y esto es bien difícil, ustedes. Porque yo les digo, ahorita somos 32 mujeres. Somos, qué bonito se siente decir, somos 32, porque se supone, ellas nos representan. Y que no necesariamente una mujer que entra a un espacio como el Congreso, pues tiene una posición feminista, no necesariamente, ¿verdad? No, exactamente. Pero digamos, están ahí, ¿verdad? Y están ahí. Va. Entonces, ahí la dejamos. Sí. Entonces, ¿cómo le decimos al resto, digamos, de los diputados que apoyen ahorita la iniciativa de paridad y alternancia, cuando eso significa que en la próxima elección la mitad de ellos se va a ir? Por supuesto, por eso atenta a los privilegios, ¿verdad? Atenta a sus privilegios. Pero no se reconoce entonces que si nosotras somos
el 51% de la población, ¿quién está legislando por nosotras? Porque ahorita no tenemos una ley de la dignidad menstrual, por ejemplo. ¿Por qué aún la menstruación se toca como un tema tabú? ¿Y por qué hay niñas que para gestionar su menstruación tienen que ponerse trapos? No tienen acceso a agua. Incluso hay unos estudios que dicen que se ponen pan francés para absorber la sangre. Entonces, digamos, ¿quién está legislando eso? ¿Quién está legislando la violencia obstétrica? Cuando es algo que nos atraviesa a nosotras. O sea, ¿cómo hacemos para que se entienda que es una problemática cuando tú estás en un espacio tan maravilloso como es tener un hijo o una hija, cuando es deseado, ¿verdad? Por supuesto. Y que te estén apachando el estómago y diciendo, abrí bien las piernas. ¿Por qué no las... Pues, para hacer otra cosa sí las podías abrir y para esto no. Eso es violencia obstétrica. ¿Y quién protege a esas compañeras? Entonces, ¿quién va a legislar si no es nosotras y no estamos ahí? Y hay que hacer presión, por supuesto que hay que hacer presión. Nada se ha conseguido, nuestros derechos no se han conseguido. Es solo por pedir, por favor, gracias. Así, hay una estrategia, un movimiento, toda una lucha grande e histórica, ¿verdad? Que hay que hacer y hay que estar unidas y unidos. Vuelvo a repetir, o sea, yo sí creo que esto debemos de tener la conciencia que el patriarcado afecta a hombres y a mujeres. Sí, por supuesto. Porque al final, ¿por qué hay un género que tiene que asumir que es violento? O sea, entre comillas, ¿verdad? Que a ese género se le asume la violencia. Qué difícil es, la verdad es súper difícil. Y los hombres tienen una responsabilidad en tener estas conversaciones. Y en decir, ya te diste cuenta cómo nos han criado. Ya te diste cuenta que cuando éramos pequeños nos decían que no podíamos llorar. ¿Por qué? Entonces, la lucha feminista ha crecido porque nosotras hemos dispuesto estos espacios, no nosotras, nuestras ancestras, todas las que dieron sus vidas, sus tiempos, su todo, porque nosotras podemos tener estas conversaciones, ¿verdad? Y entonces, ellos también no deben de desviar la mirada en que hay un grupo que quiere, no sé, sobreponerse. No, por favor, no. O sea, tengan sus conversaciones también, cambien la masculinidad que se les ha impuesto, la masculinidad hegemónica, y empecemos a tener todos los grupos, porque al final también el racismo está presente. ¿Cómo vamos a hacer una justicia de género sin una justicia racial también? ¿Cómo o sea, ¿qué queremos las mujeres? ¿No queremos ser igual que los hombres? Por supuesto que no. Queremos, porque... Oportunidades, ¿verdad? Oportunidades, derechos, responsabilidades, y el género, el pueblo. ¿Y qué pasa con las personas pobres? ¿Verdad? Tampoco han tenido acceso a oportunidades. También sumar, digamos, todas las opresiones de las personas con discapacidad, sumar, ¿verdad? Claro, al final todo va siendo como una cadenita, o sea, la violencia política va a otra violencia y otra violencia, y así vamos como creando un grupo grande de violencias en las cuales pues estamos tratando de contrarrestar y que esto siga pues siendo pues un movimiento en el que podamos ser iguales, ¿verdad? Dejar un poco la desigualdad, pero también ya como para finalizar este episodio, porque podemos hablar y hablar, como en todos los episodios anteriores y en este y en los que vienen. Se quedan pendientes. Exactamente, porque hay muchas cuestiones que van saliendo y que a uno le gustaría seguir profundizando en los temas, pero también comentarles que como parte de este proyecto y parte de estas entrevistas, nosotras fuimos, ¿verdad?, a hacer unos grupos focales, específicamente mi querida madre fue la que pues hizo la logística y todos estos grupos focales exactamente para hablar sobre la violencia política de algunas mujeres que participan en espacios políticos en este momento, y pues se les hizo un par de preguntas respecto a cómo ellas vivían las violencias, y realmente es preocupante, ¿verdad? Yo, pues el análisis que yo hice, no sé cuál será el de mi mamá, pero el análisis que yo hice es que sí, uno, que es bien jodido, ¿verdad? Porque
lo platicábamos que también esto afecta a la familia, afectan en las relaciones de las compañeras, afectan que las comunidades no las quieran, no las acepten, o sea, pasan por muchas violencias y aún así deciden estar ahí, deciden pararse. ¿Cuántas compañeras no nos comentaron que tenían que salir de sus comunidades porque la vecina se enteró que se metió a la política y que eso no querían en la comunidad y que, no sé, nos contaban un sinfín de cosas que realmente no, tal vez no les ponemos tanto coco hasta que nos sentamos a escuchar a las compañeras, pero aún con miedos, aún con obstáculos. Con esos obstáculos que les pone la vida, siguen ahí y están en espacios que siento que han logrado muchísimo las compañeras, y quería pues comentar lo que fuimos a hacer esos grupos focales y pues nos pusimos también a platicar con ellas de cómo ellas viven esto. También tienen mucho miedo de denunciar porque les puede pasar algo a ellas, a sus familias, y es bien complejo, la verdad es bien complejo, pero consideramos que es un tema que hay que seguir platicándolo. Como decía anteriormente, van a ser unos episodios que vamos a platicar específicamente de esto. Creo que tal vez en otros podemos hablar sobre la violencia política, que también lo comentaba Linda, en el internet, ¿verdad? Cibernético, que también eso es bien importante que lo platiquemos porque existen las redes sociales, ¿verdad? Existen todas las personas que están detrás de un teléfono y pues ejercen estas violencias. Y pues no sé, ya por último, decirle a Linda que si puede dar un mensaje a las mujeres que nos están viendo, que tal vez en algún momento tienen ese deseo de querer participar políticamente, pero les da miedo, todavía no se animan a hacerlo, que tú les pudieras dar un mensaje y eso. Bueno. Aún con todas esas violencias políticas es complejo, pero... Sí, la verdad es que sí. La política es maravillosa, la verdad es una cuestión increíble, es súper interesante y siempre hacemos política, ¿verdad? Sí, todo lo que decidimos decir o no decir, hacer o no hacer es político, digamos, alguna decisión, digamos, que afecte la vida pública es político, ¿verdad? Así es. Entonces decirles a las compañeras que no es fácil, o sea, mentiría al decir que es algo sencillo, es emocionante, sí, pero necesitamos organizarnos de mejor manera, más, a la sociedad en general, tal vez decir que para que tengamos verdaderas democracias es necesario que hayan mujeres. Y hablar de la incorporación de las mujeres en los espacios de toma de decisión es tan importante como hablar de la lucha anticorrupción, como hablar de el combate hacia las drogas, hacia el narcotráfico, o hablar de la lucha por la desnutrición, ¿verdad? Es tan importante, ¿por qué? Porque es como que si tuviéramos, decía Michelle Bachelet, como que si tuviéramos un estadio de fútbol y y estamos compitiendo contra otro equipo y metiéramos a la mitad de nuestro equipo a jugar. Y que esa mitad sí le aseguráramos condiciones y a la otra mitad no. Esta es la situación de la sociedad guatemalteca. Si no incorporamos todo el equipo, hombres y mujeres, no vamos a ganar. ¿Y qué es ganar? Yo creo que es el derecho a ser felices. A poder salir con seguridad, a poder salir y saber que el trabajo no consume nuestras vidas, que no es el centro de todo, que vivimos y tenemos espacios de recreación, que tenemos derechos, que podemos participar, que podemos escucharnos, que podemos estar en entornos donde seamos felices. ¿Qué es ser felices? Es subjetivo. Puede ser subjetivo, pero sí son condiciones de materiales de vida dignas. Claro, eso es. El buen vivir. Es el buen vivir. El buen vivir, el derecho a los cuidados. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso. Metámonos a la cancha también nosotras, ¿verdad?
Por supuesto, como digo, es de toda la sociedad, porque si no, no se nos va a garantizar derechos y si no, nosotras ponemos el cuerpo y salimos mal, sí. ¿Verdad? Salimos con situaciones diversas. Enfermedades. Ajá, enfermedades, de todo. Y sí es de decirlo. Entonces, organicémonos, sintámonos acuerpadas, saquemos incluso también la misoginia interna que todas las personas tenemos, porque es como el racismo, o sea, la misoginia es algo internalizado, el racismo también, los sistemas de opresión también, tenemos sesgos por el hecho de que vivimos en esta sociedad y ya se nos socializó de esa manera. Entonces, deconstruyámonos y sepamos, digamos, que sí hay una esperanza y que sí tenemos ese derecho de defender la alegría, de organizar esa rabia que tenemos y de tomar los espacios, ¿verdad? Gracias, Linda. Yo creo que esto último que dijiste es muy importante. Tenemos que tener el coraje, yo le llamaría el coraje de desaprender y aprender. Claro. Desaprender todo eso que estructuralmente nos han enseñado y aprender nuevas formas. Y coincido en que si no hacemos esos análisis de las condiciones que vivimos hombres y mujeres, no vamos a lograr tener una mejor vida, ¿verdad? Porque sí podemos cambiar esas vidas para hombres y mujeres, no solo para las mujeres. Uh-huh. Esa perspectiva de género de eso nos habla, no son solo beneficios a favor de las mujeres, sino que es beneficio para todas las personas, incluyendo hombres y mujeres, porque sí puede ser cambiante, coincido contigo, sí puede ser cambiante porque eso no es natural. Uh-huh. ¿Verdad? No podemos seguir naturalizando este tipo de situaciones, podemos cambiarlas, ¿verdad? Y como decía Sofi, podríamos seguir hablando, yo podría hablar sobre esas entrevistas y esos grupos focales, pero lo vamos a tocar en los otros episodios. De verdad que duele, ¿verdad? Una que ha estado participando en esto y que tiene algunas condiciones, ¿verdad? Muchas nos dicen, es que ustedes son privilegiadas, es que no deberíamos ni de hablar de privilegios, son derechos que deberíamos de tener todas, no son privilegios, son derechos que deberíamos tener todas las mujeres. Pero en el siguiente episodio vamos a abordar un poco más de esas entrevistas, de esos grupos focales. Logramos entrevistar alcaldesas, logramos entrevistar gobernadoras, representantes de COCODES, de CODEDES, en fin. Y no importa en el espacio en el que estamos, no importa. Hemos sufrido más de una violencia política y sí hay temor de denuncia. Y sí hay instituciones que deberían de ser las responsables de darle respuesta a esto. Pero vamos a seguir abordándolo en otros episodios y de verdad muchísimas gracias, Linda, de verdad por habernos acompañado el día de hoy y tener esa palabra joven, porque es que esto también inyecta, yo siempre lo he dicho, que bueno, que ahí vamos, ¿verdad? Y vamos adultas mayores, jóvenes, y ojalá que niñas también y adolescentes se vayan involucrando en esto, ¿verdad? Y esto que tú dices de último, ya para finalizar, no hay que creer que es pasar la batuta. Así es. Eso fue algo que yo aprendí hace poco y me encantó. No estamos pasando la batuta, sino que es como un surco. Sí. Uh-huh. Se abrió un camino y ahí seguimos. Sí, claro. Vamos juntas, no separadas. Así es. Gracias también por mencionarlo. Sí. Gracias, Linda. Y sí, gracias, ¿no? Por la entrevista, por acompañarnos acá, por darnos también de tu sabiduría y de tus saberes. La verdad que esto enriquece mucho al podcast, nos enriquece a nosotras con mi mamá. Y pues ya de último, yo ahorita pensando mientras platicaban, dije, bueno, si no quieren meter a política así con partidos políticos, pues no sé, confrontemos a nuestra familia también. Sí. A veces que está como todos estos roles de género y a veces están esas peleas que a mí me ha pasado también, que me ha tocado enfrentarme ahí con un par de familiares, ¿verdad? Sí. Y estamos en un chat y se pone así como todo tenso, pero soy una persona que no me puedo quedar callada y que tal vez en algún momento a la otra persona le vaya a llegar y tal vez va a abrir los ojos, pero que también nos involucremos políticamente en confrontar a nuestra mamá, a nuestro papá, no de la forma violenta, obviamente, sino que siempre hablando con amor y con respeto, pero creo que ir poniendo esos temas en la mesa con familiares, con amigos, con amigas, ¿verdad? Va a ir cambiando un poco las mentalidades y tal vez dejamos ahí un poco de duda y ya se empiezan como a hacer esas preguntas esas personas y pues bueno, no se quieren meter a política, esa es una buena forma de hacerlo y pues nada, gracias a todos y a todas por escucharnos, por vernos una vez más, esperamos estar aquí pronto
que así será, y vamos a estar platicando respecto a la violencia política contra las mujeres. Y pues si no se han suscrito al canal de YouTube, por favor suscríbanse, ahí pueden hacerlo de una forma bien fácil, solo es de dar un clic, y pues nos pueden seguir en las redes sociales, que pronto vamos a abrir como el podcast, porque realmente no lo habíamos hecho, pero sí ya hoy decidí que vamos a abrir el Instagram, el TikTok y todo del podcast. Eso le toca a las jóvenes. Eso me toca a mí para que puedan seguirnos. Vamos a estar Entre Madre e Hija Podcast, ¿verdad? Creo que aún no nos quitan ese nombre. Lo tuvimos de primero y así será. Entonces, síganos y pues también compartan si pueden estos episodios para que otras personas puedan enterarse, y pues nos vemos a una próxima.